Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre análisis de datos categóricos. Este es uno de los primeros temas que vamos a ver en inferencia estadística. Entonces, vamos a retomar algunos de los conceptos que hemos platicado desde la clase de inferencia y cómo las vamos a ir aplicando ahora para el análisis de este subconjunto de datos, ¿sale? Este es el contenido de la clase. Vamos a hablar un poco sobre cómo se distribuyen estos datos categóricos, cómo los describimos, cómo hacemos inferencias y en particular, una de las subramas que se desprenden del análisis de datos categóricos son el análisis de pruebas diagnósticas y entonces vamos a concluir con esa última parte. Vamos a platicar primero sobre qué son los datos categóricos, nada más para que todos estemos en la misma sintonía. Se define un dato categórico como aquel dato que representa una cualidad o una característica. Esta cualidad o esta característica generalmente no se puede medir por números, ¿no? Y responde a la pregunta de qué tipo. Entonces, basado en esto, los datos categóricos se clasifican en dos grandes familias. Podemos tener datos categóricos de tipo nominal, que son generalmente categorías independientes. Los datos que son nominales, básicamente cada categoría es su propia cajita y ninguna de esas cajitas o de esas categorías es más que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el sexo, que si lo usamos como variable biológica, pues tenemos el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Si tenemos el estado civil, tenemos si la persona es soltera, si es casada, si es divorciado, si es viudo, ¿sale? Color de ojos, ojos cafés, ojos verdes, ojos azules, en fin, tipo de sangre A, B, AB, O, ¿no? Ninguno de estos tienen intrínsecamente una jerarquía, son simplemente etiquetas que permiten clasificar a las personas o a los participantes en una o más categorías, ¿vale? La otra clasificación que tienen los datos categóricos son variables de tipo ordinal. A diferencia de las nominales, las variables ordinales tienen una jerarquía lógica, ¿sale? Es decir, existe una categoría que es jerárquicamente superior a otra categoría y esa jerarquía se preserva. Lo único que las variables categóricas de tipo ordinal no tienen es que la distancia, por ejemplo, entre esta categoría y esta o entre esta categoría y esta, no siempre es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el nivel de satisfacción, que tengo un nivel de satisfacción malo, regular o bueno. Puede que entre malo o regular haya una distancia muy corta y que en realidad para que ustedes consideren que algo pasa de regular a bueno sea muy grande, ¿no? Entonces, los datos ordinales no necesariamente asumen que entre cada categoría hay una misma distancia, ¿no? Por ejemplo, la primaria es de 6 años, la secundaria es de 3 años. El pregrado, en el caso de medicina, es de 6 años, ¿no? Entonces, no tenemos nosotros una distancia lógica entre una u otra categoría. Etapas de una enfermedad, puede ser una fase uno, fase 2, fase 3 o leve, moderado, grave, en fin. El chiste es que las variables ordinales sí respetan una jerarquía y esto en un entorno descriptivo de prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver hoy, puede que no sea tan relevante, pero al momento de modelar, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos en otra de las clases los modelos de regresión para datos categóricos, ahí sí es muy importante hablar de esta distinción, ¿no? Pero de manera general, cuando ustedes describen variables, ya sean nominales u ordinales, esta importancia o esta clasificación se puede denotar simplemente por la forma en la que nosotros hablamos de estas categorías, ¿sale? Entonces esto es más algo que sirve para interpretación, pero que en este punto del análisis que vamos a ver en esta clase puede que no haya mucha diferencia. Ahora, desde el punto de vista estadístico, los datos categóricos se distribuyen como una distribución binomial. Entonces vamos a platicar un poquito qué es esto de la distribución binomial. Entonces, si ustedes recuerdan de la clase de inferencia estadística, nosotros podemos describir la probabilidad de que un evento ocurra con una distribución de probabilidad, ¿no? Y la más frecuente es la distribución normal o si no la más frecuente, al menos la más utilizada para estadística, ¿no? Y entonces, la distribución binomial nos dice el número de éxitos que nosotros tenemos en una n independiente, donde los ensayos tienen dos desenlaces, un éxito o una falla, ¿no? Entonces, la distribución binomial nos dice cuántos éxitos sucesivos o cuál es la probabilidad de que yo tenga cierta cantidad de éxitos sucesivos. Entonces, decimos que X se distribuye,
esta tilde, que es como el gorrito de la ñ, se llama tilde y sirve justamente para hablar de que algo se distribuye. Entonces decimos que una variable aleatoria x se distribuye binomial con un parámetro n y un parámetro p, donde n es el número de experimentos o de éxitos que se realizan y p es la probabilidad de que cada uno de estos éxitos ocurra, ¿no? Pueden ver ustedes aquí la fórmula para estimar esta probabilidad, pero en realidad la distribución binomial no describe a la mayor parte de los datos categóricos porque, como pueden ver, requiere que los éxitos ocurran de manera sucesiva, ¿no? Y a veces la distribución de las variables categóricas no es así, ¿no? Yo puedo muestrear, si hablamos de sexo, un hombre, luego una mujer, luego dos mujeres, luego tres hombres, entonces no tiene una distribución sucesiva que nos permita hablar de la distribución binomial de manera general. Aquí les pongo un ejemplo de cuándo sí aplicaría, ¿no? Un alumno desde la clase de estadística no estudió para su examen final. El examen tiene 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 posibles respuestas. Entonces sabemos que la pregunta puede estar bien o puede estar mal. Entonces tiene dos desenlaces y ahora nos interesaría saber de cuál es la probabilidad de que el alumno saque 6 aciertos consecutivos en el examen sin haber estudiado. Sabemos que como cada pregunta tiene 4 opciones, la probabilidad de que el alumno la tenga bien, pues es de 0,25, ¿no? Entonces podemos utilizar la distribución binomial para estimar que la probabilidad de que un alumno saque 6 aciertos consecutivos en su examen, sin que haya estudiado, es de solamente 0,016, que es más o menos 1,6%, ¿sale? Entonces, la distribución binomial no es algo que nosotros vayamos a usar para análisis estadístico desde el punto de vista de los datos categóricos derivados de investigación clínica. Lo que vamos a utilizar nosotros generalmente es la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es un caso especial de la distribución binomial, donde ahora decimos que X se distribuye Bernoulli, y si ustedes recuerdan, en la binomial nosotros teníamos un parámetro que se llama n, ¿sale? En la Bernoulli no tenemos n, pero sí tenemos p, ¿no? Entonces nada más estamos hablando de la probabilidad de que ocurra el evento, ¿sale? Donde p puede tomar un valor de 1 o puede tomar un valor de 0, donde 1 representa la presencia del atributo y 0 representa la ausencia del atributo. Entonces, la mayor parte de nuestras variables categóricas van a seguir una distribución de Bernoulli. Vamos a ver que existen algunas excepciones a esta regla. Específicamente lo vamos a ver cuando veamos regresión Poisson. Pero para la mayor parte de las variables nosotros podemos utilizar la distribución de Bernoulli y esto razonablemente nos va a permitir modelar, ¿no? También si comparamos la fórmula que utiliza la distribución binomial, que es mucho más compleja, como pueden ver aquí, la de Bernoulli es mucho más simple, ¿no? Y simplemente considera la probabilidad de que algo ocurra contra la probabilidad de que no ocurra, ¿no? Lo cual lo hace mucho más sencillo. Ahora, a pesar de esto, para que nosotros hagamos pruebas de hipótesis sobre los datos categóricos, es decir, si existe una asociación entre una variable categórica y otra, nosotros no vamos a utilizar la distribución de Bernoulli, porque para que nosotros pudiéramos utilizar la distribución de Bernoulli, se asumiría que tenemos que saber P para todos los eventos que ocurren, y esto no necesariamente pasa. Es decir, no sabemos necesariamente cuál es la frecuencia de todas las enfermedades, ni cuál es la frecuencia de todos los factores de riesgo, ni la subfrecuencia del sexo en cada uno de estos. Entonces, como P es un parámetro que no conocemos para todos los casos en la distribución de Bernoulli, no podemos nosotros utilizar esta distribución para describir datos categóricos. Entonces, para esto se utiliza un subconjunto de distribuciones que se llaman distribuciones muestrales. Las distribuciones muestrales no asume que conoces parámetros. Entonces, la que nosotros vamos a utilizar para los datos categóricos se llama distribución de G cuadrada, ¿sale? La distribución de G cuadrada básicamente deriva de una distribución normal. Imagínense que tenemos una distribución normal y entonces nosotros tomamos muestras aleatorias de esta distribución normal, ¿no? Tomamos 10 muestras diferentes y elevamos al cuadrado cada una de esas submuestras y nosotros después lo sumamos. Esto nos va a dar la distribución G cuadrada. Entonces, G cuadrada tiene una característica que es que como estamos elevando al cuadrado todo,
Phi cuadrada no va a tener valores menores de cero. Es decir, phi cuadrada solo tiene valores positivos y eso es algo que nos permite utilizarla para modelar datos categóricos, porque los datos categóricos se tiene o no se tiene la categoría, no se pueden tener categorías negativas, ¿vale? Entonces, la distribución de phi cuadrada no tiene valores negativos. Además, el número de muestras aleatorias que tomamos de esta distribución normal se llama grados de libertad. Entonces, entre más grados de libertad tenga nuestra distribución pi cuadrada, que equivale al número de categorías que nosotros podemos tener, por ejemplo, en un análisis, los grados de libertad nos van a permitir dar una distribución distinta a nuestra pi cuadrada dependiendo de cómo se ven. Aquí pueden ver cómo varía de 1 al 9 y cómo va cambiando. Entonces, entre más grados de libertad tenga la distribución pi cuadrada, más se aproxima a una distribución normal. Entonces, hipotéticamente, si tuviéramos todos los posibles valores que nosotros tuviéramos, es decir, hiciéramos un censo de la población, conoceríamos el valor de P y podríamos usar Bernoulli sin ningún problema, ¿no? Como en este caso no lo conocemos, sino que estamos teniendo una submuestra, la distribución de Q cuadrada es lo mejor que podemos tener. Entonces, todas las inferencias que vamos a hacer sobre datos categóricos se van a basar en la distribución G cuadrada, ¿sale? ¿Y para qué nos sirve esta distribución G cuadrada? En este caso, nosotros la vamos a utilizar para variables categóricas, pero sepan que también sirve, por ejemplo, si queremos estimar intervalos de confianza para una desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, estamos estimando la desviación estándar de colesterol y queremos calcular intervalos de confianza, nos va a servir la distribución de G cuadrada. Y cuadrada también nos sirve para ver si dos variables categóricas son independientes entre sí o si están relacionadas o por lo tanto hay una asociación. Phi cuadrada nos sirve también para estimar la varianza de la muestra y esto es porque Phi cuadrada permite ver qué tantos los datos observados difieren de lo esperado, ¿vale? Esta desviación entre lo que observamos y lo que esperamos es una característica que describe a la Phi cuadrada. Si lo que observamos es muy diferente de lo que esperamos, entonces no se están comportando los datos como uno pensaría, ¿no? Y a esto nosotros le vamos a llamar bondad de ajuste. ¿Qué tanto los datos se comportan como esperamos? Los datos que estamos observando, ¿no? Entonces, grosso modo, G cuadrada nos sirve para ver si dos variables categóricas están relacionadas o son independientes, y nos sirve para ver si lo que observamos es distinto de lo esperado, a lo cual le vamos a llamar prueba de bondad de ajuste, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hablamos de datos categóricos, nosotros no vamos a usar la distribución de Bernoulli, vamos a usar la distribución de G cuadrada, como vamos a ver en un momento, ¿sale? Ahora, cuando nos empezamos a encontrar ya con datos, ¿no? Que es el meollo de esta clase, nos interesa saber cómo vamos a describir estas variables categóricas, ¿no? Independientemente de si son ordinales o de si son nominales, a nosotros nos va a interesar describir la frecuencia con la que ocurren las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a cuántas personas les gusta el pastel, el helado o las donas entre 9 participantes que fueron encuestados, ¿no? Entonces, podemos describirlos con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es básicamente el número de veces que se repite una cierta categoría. Entonces, por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta de a quienes les gusta el pastel es 2. La frecuencia absoluta de a quienes les gustan los helados es 4. Y la frecuencia absoluta de a quienes les gustan las donas es 3. Ahora, el problema de dar frecuencias absolutas es que no las podemos contextualizar. Nos interesa contextualizarlas 2 de 9, por ejemplo, ¿no? 4 de 9. 3 de 9. Entonces, una opción sería poner la frecuencia absoluta sobre el denominador, ¿no? 2 de 9, 4 de 9, 3 de 9. Otra es utilizar frecuencias relativas, que tradicionalmente se conocen como porcentajes, ¿sale? Lo que nos indica esta frecuencia relativa es con qué frecuencia ocurre una categoría con respecto a todos los casos, ¿sale? Y entonces esto lo vamos a expresar como porcentaje. Otra forma de expresarlo sería como una probabilidad de 0 a 1, ¿no? 0.22, 0.44, 0.33, pero lo más frecuente es multiplicarlo por 100 y que nosotros lo presentemos como un porcentaje, ¿no? Entonces, las variables categóricas se describen con frecuencias absolutas y con frecuencias relativas. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso también en Neo, ¿sale? Ahora,
A veces nos va a interesar cruzar estas variables, ¿no? No solo ver cuántas personas les gusta cada uno de estos postres, sino a lo mejor nos interesa ver si es distinto entre hombres y mujeres. Entonces, cuando cruzamos dos variables categóricas, nosotros vamos a desarrollar lo que se conoce como una tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia toma una variable categórica que es mujer y hombre y otra variable categórica que es los postres y ve cuántas mujeres les gusta el pastel, cuántas mujeres les gusta el helado, cuántas mujeres les gustan las donas, cuántos hombres les gusta el pastel, cuánto les gusta el helado, cuánto les gustan las donas, ¿no? Aquí nosotros, en la tabla de contingencia, nosotros vamos a poder ver cómo se combinan estos valores. Y entonces vamos a obtener, además de la distribución de cada uno de estos, algunos valores que nosotros vamos a conocer como marginales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos los marginales de hombres y mujeres. Sabemos que hay 13 mujeres y hay 21 hombres. Y tenemos los marginales de la distribución de las donas, ¿no? O de los postres, 9 pasteles, 10 helados, 15 donas. Y tenemos cada una de las distribuciones. Entonces hay varias formas en que podemos describir los porcentajes. Aquí es importante saber lo que queremos describir. Por ejemplo, podemos preguntar, entre las mujeres, ¿a cuántas les gusta el pastel? Entonces, si queremos describir la frecuencia absoluta, sería a 4 mujeres les gusta el pastel, o a 4 de 13 mujeres les gusta el pastel. O podemos dividir 4 entre 13 y multiplicarlo por 100 y que nos dé el porcentaje. O podemos preguntar a cuántos hombres les gusta el pastel. O entre hombres y mujeres, ¿cuál es el porcentaje de mujeres a las que les gusta el pastel? ¿No? O entre todos los participantes, ¿a cuántos que les gusta el pastel son mujeres? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuántos de los que les gusta el pastel, que son 9, son mujeres? Sería 4 entre 9. Entonces, la forma de calcular porcentajes en una tabla de contingencia depende enteramente de la pregunta que tú quieras hacer. Es decir, no hay una regla universal. Por eso, hacerlo de forma automática en un software estadístico no tiene sentido. Tenemos que saber qué queremos saber. ¿Queremos saber a cuántas mujeres les gusta el pastel? ¿O de los que les gusta el pastel, cuántos son mujeres? Porque nos va a dar porcentajes distintos y la interpretación va a ser distinta. Entonces, no hay una regla universal de cómo analizar tablas de contingencia. Pero aquí ya podemos nosotros empezar a preguntarnos ciertas cosas. Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia en el sexo en cuanto a la frecuencia de los que les gusta pastel, helados o donas? Pues podemos empezar a ver aquí, por ejemplo, que más casos de hombres se concentran en a quienes les gustan los helados, ¿no? Y eso es algo que nos podría interesar explorar estadísticamente. ¿Hay algo en esta distribución que nos indique que a lo mejor ser hombre haga que te guste más cierta cosa o que ser mujer indique que te gusta menos cierta cosa? Bueno, eso empieza primero por una buena descripción, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena descripción de esta tabla de contingencia y posteriormente empezar a explorar las posibilidades de que nosotros queramos o no observar alguna asociación, ¿sale? Entonces, lo siguiente que vamos nosotros a explorar es qué podemos nosotros investigar. Ya vimos cómo se describen, pero ahora nos interesaría saber algunas cosas sobre variables categóricas cuando las cruzamos. Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos, hombres y mujeres, y queremos ver cómo se distribuye el consumo de postres. Entonces podríamos preguntar, ¿esta variable que es sexo se relaciona o no con esta variable que es postres? Es decir, ¿hay diferencia en la distribución de a cuánto les gusta cada postre en función del sexo? ¿Estas variables son independientes o hay alguna asociación? Esa puede ser la primera pregunta que me puedo hacer. Hay otra forma en la que yo puedo interrogar esto, pero generalmente requiere que yo tenga un solo grupo y que tenga dos o más mediciones, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a empezar con esta primero, que es cuando tengo variables categóricas en dos o más grupos, ¿sale? Entonces nosotros vamos a empezar hablando de la prueba de G cuadrada. Ya vimos la distribución y les comenté que cuando vemos la distribución de G cuadrada vamos a comparar lo observado con lo esperado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener, les explico esta fórmula, entonces vamos a decir, para estimar la prueba de G cuadrada, nosotros vamos a calcular
la frecuencia observada menos la frecuencia esperada en cada una de nuestras celditas de la tabla de contingencia. Entonces, esto es lo observado. Después se calcula la proporción teórica. ¿Cuál sería lo esperado? ¿No? Entonces, vamos a comparar observado menos esperado en esta celda. 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 Y observado menos esperado en esta celda. Vamos a elevar todo al cuadrado, porque acuérdense que para que sea phi cuadrada no debe tener valores negativos, ¿no? Entonces, elevamos todo al cuadrado y lo sumamos. Este símbolo es de una sumatoria, ¿sale? Y vamos a dividir eso entre los valores esperados. Entonces, lo que nos va a decir el estadístico phi cuadrado es qué tanto difiere lo observado con respecto a lo esperado en promedio. Si nosotros vemos que lo observado difiere mucho de lo esperado, phi cuadrada va a tener un valor alto. Entonces, cuando phi cuadrada tiene un valor alto, quiere decir que lo observado difiere de lo esperado. Esto es lo que nos dice esta fórmula, ¿sale? Entonces, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Nos va a comparar la proporción de casos en un grupo contra la proporción de casos en otro grupo. Entonces, por ejemplo, aquí nos compararía la distribución de a quiénes les gusta postres en las mujeres contra la distribución de qué postres les gustan a los hombres. Y comparar si esto que estamos observando diferiría de lo que esperáramos si no hubiera ninguna diferencia. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos usar la prueba de phi cuadrada para variables categóricas nominales, ya sea ordinales, perdón, aquí debería decir para variables categóricas, ya sea nominales u ordinales, ¿no? Entonces, no importa si es nominal o si es ordinal, podemos usar phi cuadrado. Ahora, dentro de las nominales, pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas, es decir, que tengan dos categorías o que tengan tres o más categorías, no importa. Phi cuadrada permite ver diferencias entre variables que tengan dos categorías o que tengan tres o más. Algo importante que sí debe tener phi cuadrada para que funcione es que cada categoría debe de ser mutuamente excluyente. Entonces no puede haber gatopardos, ¿no? No puede haber medias tintas. O perteneces a esta categoría o no perteneces, ¿vale? Entonces, la prueba de phi cuadrada compara lo observado contra lo esperado, ¿sale? Me va a permitir ver si una variable categórica se asocia con otra. Entonces, ¿en qué casos me interesaría usar phi cuadrada? Primero, la puedo usar como prueba de independencia. Por ejemplo, las dos variables categóricas son independientes entre sí, eso es algo que podría ver. Otra cosa es que puedo ver, la puedo usar como una prueba de distribución, ver si los valores observados de dos variables categóricas son iguales o diferentes a los valores esperados, ¿no? Y lo tercero puede ser una prueba de homogeneidad. Por ejemplo, preguntar si dos o más muestras proceden de la misma población. Entonces, esto mismo que estábamos viendo aplica para esta misma tabla, ¿no? Si no, nosotros querríamos ver si esta población es igual a esta población, por lo que estamos tratando de probar si son homogéneas. Si son distintas, entonces no son homogéneas las poblaciones. También podemos ver si la variable sexo se asocia o no con la variable postre, entonces estamos probando independencia. O también si lo observado en la distribución de mujeres y de hombres difiere de lo que esperaríamos, ¿no? Entonces, en realidad las aplicaciones son las mismas, a veces lo que puede cambiar es la interpretación, ¿sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos hombres y mujeres y tenemos el nivel educativo, ¿no? Entonces aquellos que no se graduaron, aquellos que tuvieron educación universitaria, que tuvieron solamente el bachillerato y que tienen incluso maestría, ¿no? Y queremos ver si hay diferencia con respecto a la distribución entre hombres y mujeres, es decir, si el sexo se asocia con el nivel educativo. Entonces la pregunta de investigación sería, ¿hay alguna relación entre el sexo y el mayor nivel de educación? Entonces, para esta pregunta utilizaríamos la prueba de phi cuadrada. Entonces, acuérdense que siempre que hacemos una prueba, tenemos que formular una hipótesis nula. La hipótesis nula es lo opuesto a lo que nosotros queremos demostrar, ¿sale? Entonces, en este caso, diríamos, no hay relación entre el sexo y el nivel educativo. En otro caso, tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa equivale específicamente a lo que nosotros queremos demostrar, ¿no? Existe una relación entre el sexo y el nivel educativo. Entonces, acuérdense que lo que vamos a buscar con la prueba phi cuadrada
es estimar un valor de P. Y este valor de P nos va a servir para rechazar o no la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Y aquí es donde voy a pedir alguna interpretación. Entonces, tenemos un ensayo clínico donde tenemos a pacientes que tienen derrame pleural secundario a malignidad. Tenemos dos intervenciones. A un grupo se le dio pleurodesis con nitrato de plata y a otro grupo se le dio talco, ¿sale? Para reducir el derrame pleural. Y entonces el desenlace primario es el número de recurrencias. Entonces me interesa saber si hay diferencias en el número de recurrencias entre quienes fueron tratados con nitrato de plata comparados con los que fueron tratados con talco. Entonces, para esto se le hizo esta intervención a 40 pacientes a quienes se les hizo pleurodesis química, 20 en cada grupo. Y los desenlaces fueron, en el grupo de nitrato de plata, 14 tuvieron buena respuesta y 6 tuvieron recurrencia, ¿sale? En el grupo de talco, 7 respondieron y 13 tuvieron recurrencia. Esto lo podemos poner en una tabla de contingencias, ¿no? Aquí ponemos el tratamiento, nitrato de plata y talco, y aquí ponemos si tuvo o no tuvo recurrencia. Entonces, primero, por favor, Diego, ¿me podrías ayudar a interpretar la pura tabla de contingencia? ¿Qué es lo que ves? Pues vemos la relación entre la respuesta al tratamiento y el tratamiento en sí. ¿Ok? Vemos que 14 personas que fueron tratadas con nitrato de plata respondieron al tratamiento y 6 tuvieron una recurrencia. ¿Ok? Y 7 personas que fueron tratadas con talco tuvieron una respuesta al tratamiento, mientras 13 tuvieron una recurrencia. Ok, todavía no veas hacia acá, ¿sale? Con la pura tabla de contingencia. ¿Cuál tratamiento parece tener mejor respuesta? El nitrato de plata. Ok, entonces parece que quienes son tratados con nitrato de plata tienen menos recurrencias, ¿no? Aquí hubo 6 y aquí hubo 3. Entonces, ¿qué te interesaría saber para que esa observación que estás haciendo con la pura tabla de contingencia tenga evidencia adicional más allá de la pura descripción? ¿Qué pregunta de investigación harías? Quizá, perdón, no entiendo muy bien. O sea, justo creo que la pregunta de abajo es lo que me gustaría saber. O sea, si existe realmente una asociación entre el tratamiento y la respuesta o la recurrencia, ¿no? O sea, el Sí, menor número de recurrencias. perfecto. Entonces, queremos saber si hay una asociación entre el tipo de tratamiento y la respuesta clínica, ¿no? Siempre que ustedes tengan datos, tienen siempre que formularse primero una pregunta, ¿sale? Eso es lo que quiero interrogar. Entonces, sabemos que como son datos categóricos, vamos a usar el estadístico de G cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a agarrar y vamos a calcular los datos de la tabla de contingencia, que esto antes se hacía a mano, ustedes no lo tienen que hacer, lo hace el software estadístico y te va a arrojar un estadístico, ¿no? Entonces, vamos a interpretar. Esto es 4.91 es el estadístico. Ahora, si regresamos a la fórmula, recordamos que estamos dividiendo algo entre otra cosa, ¿no? Entonces, al ser una proporción, te está diciendo, lo que está arriba es 4.91 veces más grande que lo que está abajo. Es decir, lo observado es 4.91 veces más grande que lo esperado, ¿sale? Esto significa que lo observado está difiriendo bastante de lo esperado, ¿sale? Basado en este valor de chi cuadrada, vamos a calcular un valor de p y me da 0.026. Aquí vamos a asumir que el valor de p es menor a 0.05 para definir significancia estadística, ¿sale? Entonces, Melissa, ¿podrías ayudarme a interpretar ese valor de p, por favor? Sí, doctor. Pues tengo entendido que para que un valor de P sea significativo, tiene que ser menor a 0.05. Ujú. Entonces, este p-value es de 0.02, lo que se podría interpretar como que los resultados son estadísticamente significativos en la diferencia de los tratamientos. Muy bien. Y ahora, ¿cómo integrarías esa significancia con lo que se ve aquí que describió Diego hace un momento? ¿Qué dirías? ¿Hay o no hay una asociación entre el tipo de tratamiento y la respuesta clínica? Mm, pues
Yo creo que sí hay una asociación Ujú. en cuanto al tipo de tratamiento, que podemos notar que los pacientes tratados con nitrato de plata tienen un mejor pronóstico que los tratados con talco. Muy bien. Aquí nada más voy a hacer una pequeña aclaración, porque pronóstico requiere tiempo a evento, ¿sale? Y vamos a ver tiempo a evento más adelante. Entonces aquí no podrías decir tratamiento, no podrías decir pronóstico, solo podrías hablar respuesta o no respuesta, ¿sale? Porque es categórica. Pero fuera de eso está muy bien. Entonces, en efecto, hay una asociación entre el tipo de tratamiento y la respuesta clínica. Parece que quienes son tratados con nitrato de plata tienen una mejor respuesta y esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, si lo fueran a poner ustedes en un artículo científico, dirían que los pacientes con nitrato de plata tienen una menor tasa de recurrencia comparado con los tratados con talco. Y esta diferencia es estadísticamente significativa, lo que sugiere que el tipo de tratamiento influye en la respuesta. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros vamos a desarrollar la prueba de Chi cuadrada. Entonces, todas las comparaciones que ustedes vean entre variables categóricas básicamente se reducen a eso. Una tabla de contingencia, comparamos lo observado con lo esperado y esto nos arroja un valor de P. ¿Sale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo que ahora toma un estudio entre el control de la diabetes mellitus y la presencia de demencia en una población de adultos mayores, ¿sale? Entonces, encontramos que los adultos mayores que tuvieron control, es decir, una hemoglobina glucosilada debajo de 6.5, 4.2% desarrollaron demencia, mientras que aquellos que no tenían control, el 4.6% desarrollaron demencia. Entonces, 4.2 versus 4.6. Se compararon las proporciones de desarrollo de demencia entre grupos con una prueba de Chi cuadrada y reportó un p-value de 0.324. Entonces, José Emilio, ¿cuál sería la conclusión que tú sacarías de esta prueba y por lo tanto de este estudio? Sí, pues el valor P pues no llega a ser menor a 0.05, entonces no es estadísticamente significativo, ¿no? No hay una Exacto. relación realmente Entonces ahora dame en toda la tendencia historia completa. ¿Perdón? Dame toda la historia completa. ¿Cuál sería la conclusión del estudio? Ok, que realmente no hay una relación entre el control de la diabetes mellitus y la presencia de demencia en poblaciones de adultos mayores. Perfecto, ¿no? Entonces, no hay evidencia, eso es algo muy importante. No lo podemos descartar porque no sabemos si se hizo un cálculo de poder estadístico y otras cosas que son asegúnes de cómo interpretar los valores de P. Entonces, no tenemos evidencia de una asociación entre el control metabólico y la presencia de demencia. Excelente, ¿sale? Muy bien. Ahora, esto vamos a encontrarnos nosotros con escenarios donde de repente vamos a tener grupos que son muy pequeñitos, ¿no? Entonces aquí, algo que alguien me podría haber dicho es, oye, pero, híjole, 20 pacientes no es tanto, ¿no? 20 pacientes por grupo no es mucho. ¿Cómo sé que esto se podría repetir si lo volviera a hacer, ¿no? Resulta que Fisher es uno de los padres de la estadística más grandes y propuso este experimento, ¿no? Que es, tenían a una catadora de té y la catadora de té aseguraba que podía adivinar si se le había puesto al té primero leche o primero agua, ¿sale? Entonces, si primero se puso la leche y luego el agua, o primero se puso el agua y luego la leche. Entonces, lo que hizo Fisher fue hacer un experimento donde puso 4 tazas a las que primero les puso leche y luego les puso agua, y otras 4 tazas a las que primero les puso agua y luego les puso leche, ¿sale? Y puso a la catadora de té a adivinar, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que la catadora de té detectó 3 que se les había puesto leche primero de manera adecuada. Y en uno, a los que se le había puesto té primero, dijo que se le había puesto la leche. Y luego, con respecto a los que primero se les puso el té, uno fue los que la catadora dijo que se le puso leche primero, pero en realidad se le puso té, y 3 dijo que se le puso té primero o agua primero y luego leche, y lo adivinó de forma correcta. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿tú qué pensarías, Shen? Estamos viendo una tabla de contingencia. Parece que en 3
la catadora dijo correctamente que primero se puso leche y luego té, y en 3 dijo correctamente que primero se puso té y luego leche, y se equivocó uno en cada uno. ¿Considerarías tú que la catadora sabe identificar si primero se puso leche o primero se puso té? Si no, Alan, ¿tú qué opinas? Pues habiendo resultados tan similares entre si supo si se puso leche primero o si supo que se puso té primero, pues no hay una diferencia, pues ni siquiera existe diferencia entre ambos resultados. Entonces, Parece que pues, no. ajá. ¿Tú qué concluirías? ¿Sí sabe o no sabe? Y ajá, justo, pues yo diría que no sabe. Tú dirías que no sabe, ¿no? Entonces, Sí, aquí lo interesante es que si uno se va por la pura intuición, ¿no? Dice, pues adivinó 3 de 4 que se puso primero la leche y 3 de 4 que primero se puso el té. Parece que sí, ¿no? El problema es que si nosotros usamos phi cuadrada en este experimento, muy probablemente dé significativa la asociación, ¿sale? Es decir, que sí hay una diferencia entre eh, cómo lo detecta la catadora y cómo lo hizo la persona, ¿sale? Entonces, el problema con el que se encuentra Fisher es que dice, solo son 8 casos, ¿no? ¿Cómo voy a poder yo utilizar la prueba de phi cuadrada para este contexto? Y entonces, Fisher propone que aquí no vamos a utilizar nosotros la distribución phi cuadrada. Lo que vamos a utilizar es la distribución hipergeométrica, ¿sale? Entonces, la distribución hipergeométrica como ustedes pueden ver aquí, sigue esta fórmula y cuando se compara con la binomial, tiende a dar valores que son mucho más exactos de P. Específicamente esta distribución hipergeométrica es para poblaciones pequeñas, para empezar. Y a diferencia de la distribución binomial, no depende del orden en el que ocurren los muestreos, ¿sale? Por ejemplo, aquí estamos diciendo, ves esta muestra y la catadora debe decir si primero se puso la leche o primero se puso el té. Entonces decide, ¿no? Y la siguiente tasa es independiente de la anterior. Entonces, en la siguiente tiene que volver a decidir si primero se puso la leche o después se puso el té. Entonces, este experimento que propuso Fisher dio paso al desarrollo de una prueba, que es la prueba exacta de Fisher. Esta es una prueba que se prefiere sobre la phi cuadrada cuando el tamaño de la muestra es pequeño, generalmente cuando tenemos menos de 20 observaciones como regla general, o si el valor esperado de alguna celda es menor de 5, ¿sale? A diferencia de otras pruebas, por ejemplo, las pruebas de G cuadrada, o hay una prueba de G cuadrada que utiliza algo que se llama corrección de Yates, que a mí no me gusta y por eso no la enseño en este curso. La prueba exacta de Fisher arroja valores de P exactos, ¿sale? Porque te va a calcular la probabilidad exacta de obtener la distribución observada. Entonces, tenemos nosotros aquí nuestra tabla de contingencia y lo que hace la prueba de G cuadrada es utilizar combinaciones, ¿sale? Entonces, si ustedes recuerdan, estos signos de admiración son combinaciones, ¿sale? Que nos, bueno, no son combinaciones, son permutaciones que nos van a servir para ver todas las posibles combinaciones del evento, ¿sale? Y entonces, lo que esto nos va a dar es un valor de P exacto. Entonces, la prueba exacta de Fisher calcula la probabilidad exacta de todas las combinaciones de tablas de 2 por 2 posibles. Y tiene dos criterios para aplicarse. Uno, que el tamaño de muestra sea pequeño o que los valores esperados por celda sean menores de 5. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí la distribución observada y la vamos a comparar con la distribución esperada, que esta se obtiene de la distribución G cuadrada. Entonces, la hipótesis nula de la prueba exacta de Fisher es que no hay una asociación entre las dos variables estudiadas, mientras que la alternativa es que sí hay una asociación. Entonces, es igual que la G cuadrada. De hecho, para fines prácticos se interpretan exactamente igual. La diferencia la van a tomar ustedes cuando analicen. Si son tamaños de muestra pequeños o tenemos, por ejemplo, aquí una celda de 2 y el valor esperado, por ejemplo, aquí pueden ver los valores esperados son menores a 5, entonces conviene más usar la prueba exacta de Fisher, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo de cuándo podría hacerse esto. Un estudio piloto investigó la asociación entre una mutación genética poco frecuente en el gen X y el desarrollo
de una variante agresiva de demencia frontotemporal en una muestra pequeña de solo 15 pacientes, ¿no? Porque se les tuvo que hacer una secuenciación profunda del genoma, entonces solo se pudo hacer a 15 pacientes, porque además es una variante poco frecuente de demencia, ¿no? Entonces, en el grupo con mutación, que son 5 con esta mutación, 4 desarrollaron la variante agresiva de demencia frontotemporal. En el grupo sin mutación, que fueron de 10, uno no desarrolló la variante, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos nuestra tabla de contingencia, ¿no? Aquí voy a poner las variantes, pues aquí es variante, aquí es que sí tiene la variante, aquí es que no tiene la variante, aquí tiene demencia y aquí no tiene demencia, ¿sale? Entonces, los que tienen la variante que tienen demencia son 4, ¿sale? Los que tienen la variante que no tienen demencia es 1. Los que no tienen la variante que tienen demencia fue 1 y 9 no tuvieron demencia a pesar de no tener la variante, ¿no? Entonces tenemos una tabla donde claramente dos de nuestras celdas tienen valores muy pequeños. Entonces, dado que el tamaño de muestra es muy reducido y hay celdas con valores esperados menores a 5, se utilizó la prueba exacta de Fisher y reportó un valor de P de 0.019, ¿sale? Entonces, aquí, ¿cómo interpretarías tú este resultado, Shen? Ah, sí, doctor. Pues, dado que tenemos un p-value que es de 0.019, la cual es menor a 0.05, esto significa que si hay bueno, se anula lo que es la hipótesis nula. Entonces se conserva la hipótesis alternativa, la cual refiere que sí hay una relación con con la mutación en el desarrollo de la demencia. Perfecto, ¿no? Y vean que esto se puede hacer a pesar que el tamaño de muestra sea pequeño. Entonces, un tamaño de muestra pequeño no necesariamente implica que no se puede hacer una prueba de asociación siempre que se elija la prueba correcta. Entonces, la prueba exacta de Fisher es la mejor prueba cuando tenemos grupos pequeños y se pueden ver diferencias aún con grupos así de pequeños, ¿sale? Entonces, ténganlo en cuenta. Se puede utilizar en lugar de la prueba de Phi cuadrada. Las condiciones es que sea un tamaño de muestra reducido o que en alguna de las celdas el valor esperado sea menor de 100, ¿sale? Ahora, vamos a hablar del segundo tipo de análisis que podríamos tener con las variables categóricas, ¿no? Y esto es que sea un solo grupo, es decir, ahora no tenemos hombres y mujeres, no tenemos con y sin la mutación, solo es un grupo de pacientes, pero se les van a medir 2 o más veces las cosas, ¿sale? O se va a medir la misma cosa, pero con 2 métodos. Entonces, como es un solo grupo, no se pueden considerar grupos independientes, y esa es una característica indispensable para la prueba de Phi cuadrada normal, ¿sale? Que los grupos sean independientes. En este caso no se cumple. Entonces podemos hacer dos preguntas. Por ejemplo, si es un solo grupo y lo medí antes y después, podemos preguntar si las categorías cambian a lo largo del tiempo. Si es un solo grupo, pero, por ejemplo, a uno los medí con un método y estoy comparándolo con otro método, me interesaría saber si las categorías son comparables entre sí. Entonces, debido a que esto de la dependencia aplica mucho para las pruebas diagnósticas, este dominio entra mucho cuando comparamos métodos diagnósticos, ¿sale? Entonces, los métodos diagnósticos generalmente comparan una prueba y esta prueba clasifica como enfermo y no enfermo, y otra prueba que también clasifica como enfermo y no enfermo. Entonces podemos comparar si la clasificación que hizo la prueba 1 es igual a la que hizo la prueba 2, ¿sale? Como son los mismos pacientes y están relacionados, básicamente es lo mismo que si los midiera antes y después, ¿sale? Entonces, a esto se le llama acuerdo entre metodologías. Entonces, es muy frecuente cuestionar si la medición de una variable categórica de interés varía en alguno de los siguientes escenarios. Por ejemplo, misma variable, dos métodos. Por ejemplo, diagnosticar a pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando, por un lado, un ecocardiograma, por otro lado, presión arterial y ver cuál de las dos es mejor, ¿no? Mismo método, dos variables. Entonces, estoy teniendo yo midiendo con un mismo método dos cosas, pero son dos personas distintas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy viendo si la persona que hace el ultrasonido detecta
el derrame pleural y otra persona no lo detecta, ¿sale? Entonces, mismo método, pero dos variables, que en este caso son dos personas, ¿no? O una misma medición, pero más de dos evaluaciones. Entonces, por ejemplo, tengo pacientes con falla cardíaca hoy y le voy a sacar la escala de la New York Heart Association, ¿no? Y le hago una intervención y después vuelvo a medir otra vez la escala de la New York Heart Association, ¿no? Entonces tengo una variable categórica al principio y una variable categórica al final. Me interesa compararlas. Todas estas son acuerdo entre metodologías, ¿sale? Entonces, de aquí se deriva también que podemos nosotros evaluar la confiabilidad de un método diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ver si yo estoy diagnosticando lo mismo con dos métodos distintos o si son reproducibles, ¿no? Si yo utilizo un método y lo hace una persona y después lo hace otra persona, ¿cómo lo puedo ver? A esto se le llama variabilidad intermétodo o intraobservador o variabilidad interobservador. Entonces son cosas que yo puedo explorar utilizando datos categóricos también, ¿sale? Entonces, aquí yo les quiero clasificar lo que nosotros podemos hacer con estos datos utilizando preguntas relevantes, ¿sale? Por ejemplo, podemos preguntar si existe un efecto sistemático. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sale? Podemos evaluar diferencias sistemáticas entre los resultados de un método diagnóstico contra un gold standard, ¿no? Por ejemplo, si una prueba rápida de COVID clasifica diferente a los pacientes que una PCR en tiempo real, ¿sale? Para evaluar estas diferencias en una variable con respuesta categórica medida en casos relacionados, ya sea antes o después, ¿no? Como les decía, pacientes, se les hace una intervención, mido la variable categórica al principio y después de la intervención, o mismo método en dos pacientes, o mismo paciente y dos métodos, voy a utilizar la prueba de McNemar. La McNemar es una prueba de phi cuadrada, ¿sale? Que básicamente considera que las muestras están relacionadas. Entonces puede ser antes o después o puede ser mismo paciente, pero medido con dos métodos, ¿sale? Entonces, la hipótesis nula en la prueba de McNemar es que no hay evidencia de una diferencia sistemática en la proporción de respuestas positivas entre ambos tiempos o entre ambos métodos. Ahorita vamos a ver cómo se ve esto gráficamente, ¿sale? Entonces, si un método provee los valores verdaderos, la ausencia de diferencias sistemáticas implica ausencia de sesgo o efecto sistemático. ¿Cómo se ve esto? Entonces, de mi población, acuérdense que yo obtengo una muestra, que es donde yo voy a hacer la inferencia estadística, ¿no? Entonces, la prueba de McNemar compararía la clasificación en una evaluación basal y ver si después de que yo hago algo, cambian o se quedan en la misma categoría. O si es una prueba diagnóstica, compararía cómo clasifica, por ejemplo, la PCR en tiempo real comparada con el cultivo viral para detectar COVID, ¿no? Entonces, estoy comparando al mismo grupo de pacientes, ya sea antes o después, o con dos pruebas distintas. Entonces, la hipótesis nula es que si fuera antes y después, no hay diferencia en la distribución de las categorías antes y después. Si fuera una prueba diagnóstica comparada con otra prueba diagnóstica, no hay diferencia en la forma en la que esta prueba clasifica a los pacientes comparados con esta prueba. Y entonces me va a arrojar un valor de P, la prueba G cuadrada de McNemar, y ese valor de P me va a permitir decir si las dos pruebas clasifican de forma similar a los pacientes o si antes y después se clasifican igual, ¿sale? Entonces aquí G cuadrada no distingue si tú estás comparando un antes-después o estás comparando dos pruebas. El que hace la distinción eres tú al momento de que estás haciendo la evaluación estadística, ¿sale? Entonces, la prueba G cuadrada de McNemar te permite ver esas diferencias. Ahora, cuando tú estás evaluando pruebas diagnósticas, es decir, no solo un antes-después, solamente utilizar la phi cuadrada de McNemar puede ser insuficiente, ¿sale? Porque te podría interesar, por ejemplo, saber si un método tiene buena concordancia cuando lo hacen dos personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda utilizar el POCUS, ¿no? Que es el ultrasonido que se va a aplicar al lado de la cama del paciente, y me interesa saber si el POCUS va a funcionar igual si lo haces tú o si lo hace un experto, ¿no? Y entonces aquí esto lo puedo evaluar utilizando métodos de concordancia. Entonces no lo vamos a ver con detalle, simplemente quiero que sepan que existe, pero si yo quiero comparar si cómo yo clasifico a los pacientes difiere de cómo lo hace otra persona, lo que se llama variabilidad interindividual,
se calcula un estadístico que se llama capa de Cohen, que básicamente entre más alta sea la capa de Cohen, quiere decir que hay poca variabilidad interobservador. Entre más pequeña sea la capa de Cohen, más variabilidad interobservador va a haber. Ustedes podrían sentirse tentados a utilizar una psi cuadrada o una psi cuadrada de McNemar, pero esta no va a permitir ver si de verdad está habiendo un acuerdo significativo. Necesitan estimar qué tanto es ese acuerdo, ¿sale? Entonces, necesitan estimar una capa de Cohen. La capa de Cohen compara cómo está el acuerdo observado comparado con el posible mejor acuerdo. El mejor acuerdo es de 100%, ¿no? Las dos personas están viendo lo mismo. ¿Cuánto es lo que yo estoy viendo comparado con el máximo? Entonces te da un porcentaje. Punto 8 quiere decir 80% de acuerdo. Punto 2 quiere decir 20% de acuerdo. Esto no vamos a ver cómo se hace en R, porque tiene algunos otros supuestos, simplemente quiero que sepan que existe y es algo que se puede calcular. Desde luego hay un paquete estadístico que permite calcular la capa de Cohen, ¿sale? Pero como solamente es para estudios muy específicos para ver concordancia interobservador, no es algo que necesariamente vayan a aplicar a menos que estén comparando un método, ¿sale? Entonces, lo que sí me interesa es, vamos a comparar dos métodos, ¿sale? Entonces, tengo una prueba diagnóstica y la quiero comparar con otra prueba diagnóstica, ¿sale? Entonces, lo primero es que mi tabla de contingencia cambia de nombre cuando estoy haciendo esto. Se va a llamar matriz de confusión. Sigue siendo la misma tabla, simplemente que voy a poner en una mi gold standard. El gold standard es contra el que voy a comparar, ¿no? La mejor prueba disponible. Entonces, en el caso del COVID, por ejemplo, sería la PCR en tiempo real o incluso el cultivo viral, ¿no? Entonces, la mejor prueba que yo tengo. Y entonces, por ejemplo, mi prueba rápida de COVID es la que voy a comparar. Y entonces voy a ver cuántos de los que mi gold standard dice que son positivos verdaderamente salen positivos con esta prueba y cuántos son falsos negativos, ¿no? Porque mi prueba diría que son negativos, pero en realidad son positivos. Ahora, dentro de los negativos, vamos a ver cuántos son falsos positivos y vamos a ver también cuántos verdaderamente detecto como negativos. Y entonces de aquí voy a derivar diferentes métricas que ustedes pueden querer usar para comparar las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la sensibilidad, que es la proporción de sujetos que tienen la enfermedad que son correctamente identificados por la prueba. Es decir, qué porcentaje de los enfermos salen positivos con la prueba, ¿sale? Entonces, ¿qué porcentaje de los enfermos serían A más C, que son todos los que el gold standard detecta como enfermos, salen positivos. Entonces sería A entre A más C. La especificidad dice proporción de sujetos sin la condición que salen negativos, ¿no? Entonces tenemos B más D y los que genuinamente son negativos son D. Entonces sería D entre B más D. Y de ahí podemos también obtener el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, mientras que para la sensibilidad y la especificidad nosotros utilizamos estos marginales, para los valores predictivos vamos a usar estos, porque ahora lo que nos preguntamos, ¿cuántos de los que dieron positivo genuinamente tienen la enfermedad? Entonces sería A entre A más B. Y ahora, de los que dieron negativos, que son los de aquí abajo, ¿cuántos no tienen la enfermedad? D entre C más D. Y también podemos calcular la prevalencia de la enfermedad, que sería básicamente A más C entre todos mis posibles participantes, ¿vale? Esto, afortunadamente, también vamos a ver que en R se puede calcular, es decir, no tienen ustedes que hacer la tabla de contingencia y calcularla a mano, ¿sale? Ahora, hay otras cosas que se pueden calcular con esta misma tabla de contingencia, que es del valor predictivo negativo, que habíamos quedado que es de entre todos los negativos, que son estos, cuáles son los verdaderos negativos, ¿no? Entre todos los negativos, ¿cuántos sí tienen enfermedad? D entre C más D. Se puede ajustar esto por la prevalencia, entonces aquí les dejo en las láminas que les pasé cómo puedo ajustar el valor predictivo negativo por la prevalencia y esto puede servir para dar un valor predictivo negativo más útil, porque el valor predictivo negativo y el positivo se influyen por prevalencia, ¿no? Entonces, aquí se los presento para el valor predictivo positivo y cómo lo puedo ajustar por prevalencia. Esto también se puede hacer en R, simplemente es importante que conozcan la fórmula para que sepan lo que estamos haciendo, ¿sale? Otra cosa que ustedes, por ejemplo, si trabajan con genética, pueden calcular es el False Discovery Rate. Que el False Discovery Rate básicamente pregunta, de entre todos
los positivos o los que sí tienen la enfermedad, ¿cuántos son falsos positivos? ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la tasa de falsos positivos que estoy teniendo? Entonces, esto es algo que se usa mucho para los análisis genéticos, ¿no? Estoy preguntando, todos estos me salieron positivos, pero ¿cuántos de los que me salieron positivos son falsos? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí si hicieron un estudio genético, les da un p-value significativo, ¿no? Y entonces dicen, 6 me salieron asociados. Bueno, el false discovery rate es una métrica que ustedes pueden utilizar para decir, a pesar de que haya salido un p-value significativo, ¿cuántos de esos a lo mejor son falsos positivos? ¿Sale? Y entonces aquí, si 3 son falsos positivos, te da un false discovery rate de 50%, ¿no? De entre todos los positivos, ¿cuántos son falsos positivos? 50% de falsos positivos es muchísimo, ¿no? Quiere decir que de las 6 variantes que encontraste, la mitad son falsas, ¿no? Entonces, esto es algo que se usa mucho para los análisis genéticos y también deriva de estas tablas de contingencia, simplemente para que sepan de dónde sale y es que lo llegan a ver, ¿vale? Y también existe el false omission rate, que básicamente es la proporción de unidades que salen negativos para los cuales la condición verdadera es positiva, ¿no? Entonces, ¿cuántos son falsos negativos entre todos los negativos? Eso es el false omission rate, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos perdiendo por falsos negativos? Y esto es una característica de la prueba que nos podría decir cuántos casos estamos perdiendo si usamos esta prueba, ¿no? Que también es algo que se puede calcular en R y que pueden utilizar, algunos paquetes se los dan, entonces es importante que lo conozcan, ¿sale? Ahora, aquí para darle características a una prueba diagnóstica, pueden utilizar la accuracy, que la accuracy me dice qué proporción de los participantes en total, A, B más C más D, son verdaderos positivos y verdaderos negativos, es decir, a los que clasificó bien mi prueba, ¿no? Entonces, el accuracy puede ser de 100% si todos los verdaderos positivos y verdaderos negativos fueron adecuadamente detectados. Y conforme va disminuyendo, quiere decir que tengo más falsos positivos y más falsos negativos, ¿no? Entonces, el recíproco del accuracy es la proporción de los que fueron incorrectamente clasificados, ¿no? Que básicamente es los falsos positivos y los falsos negativos, ¿no? ¿Cuántos clasifica mal mi prueba? Entonces, el accuracy es muy parecido a una métrica que ustedes van a querer usar para describir pruebas diagnósticas, que de hecho el accuracy lo pueden reportar, pero yo recomiendo reportar un estadístico que está más adaptado a poder hacer una estimación considerando falsos positivos y falsos negativos, que son las áreas bajo la curva ROC. Aquí los likelihood ratios, como generalmente resultan de calcular sensibilidad y especificidad de manera automática, no vamos a hablar muy a detalle de cómo calcularlos, simplemente sepan que las razones de verosimilitud sirven mucho para hacer diagnóstico bayesiano, entonces modifican la probabilidad preprueba, te van a dar una probabilidad post-prueba en función del likelihood ratio. El likelihood ratio positivo es que tanto aumenta la probabilidad preprueba si yo hago mi prueba diagnóstica, ¿no? Y mi likelihood ratio negativo es que tanto disminuye mi probabilidad preprueba cuando yo hago la prueba diagnóstica. Entonces, entre más chiquito sea mi likelihood ratio, mejor va a ser. Y entre más grande sea mi likelihood ratio positivo, mejor va a ser. Entonces, entre más grande sea el positivo, mejor. Entre más pequeño sea el negativo, peor. Perdón, entre más grande sea el negativo, peor, y más pequeño, mejor. ¿Sale? Entonces, los likelihood ratios te van a ayudar a evaluar la forma en la que una prueba diagnóstica modifica sus implicaciones clínicas, ¿no? Y te va a dar la probabilidad post-prueba. Entonces, un likelihood ratio positivo grande quiere decir que aumenta la probabilidad post-prueba. Un likelihood ratio positivo chiquito quiere decir que la disminuye. Un likelihood ratio negativo grande quiere decir que disminuye muy poquito la probabilidad post-prueba, y un likelihood ratio negativo bien chiquito disminuye muchísimo la probabilidad, ¿sale? Entonces, entre más chiquito sea el likelihood ratio negativo, es mejor. Y entre más grande sea el likelihood ratio positivo, también es mejor, ¿sale? Ahorita vamos a verlo en un ejemplo en R. Pero para hacer un resumen de la prueba diagnóstica, a nosotros nos interesa calcular el área bajo la curva ROC. Entonces, la curva ROC surge de evaluar la tasa de falsos positivos, que es la tasa de verdaderos positivos, perdón, que es la sensibilidad,
contra la tasa de falsos positivos. Entonces estamos comparando qué tantos más verdaderos positivos hay comparado con falsos positivos. Entonces, entre más cerca esté mi curva de este 1, es decir, si fuera un cuadrado perfecto aquí en esta curva ROC, quiere decir que la prueba tiene solo verdaderos positivos y no tiene falsos positivos. Entre más falsos positivos, más se va a ir alejando, ¿sale? Entonces, el área bajo la curva se calcula contra esta línea diagonal. Entonces, yo voy a calcular esta área que yo tengo aquí, ¿sale? Entonces, el valor mínimo en realidad no va a ser de 1, el valor mínimo va a ser de 0.5, ¿sale? Porque está a la mitad. Si pensamos que este cuadro, todo este cuadro es 1, la mitad de ese cuadro es 0.5. Entonces, el valor más bajo de área bajo la curva es de 0.5 y el valor más alto de área bajo la curva es de 1, ¿sale? Entonces, el área bajo la curva que dice que es una prueba perfecta es de 1. El área bajo la curva que dice que la prueba no sirve para nada es de 0.5, ¿sale? Entonces, si tu valor de área bajo la curva tiene 0.5, quiere decir que no sirve, es decir, no tiene capacidad de diagnóstico, y 1 es que es perfecta, ¿sale? Entonces, las áreas bajo la curva van a poder comparar dos pruebas. La prueba que tenga mayor área bajo la curva va a ser en general una mejor prueba, ¿sale? Entonces, en lugar de tratar de comparar sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y likelihood ratio, podemos comparar el área bajo la curva, porque el área bajo la curva va a combinar sensibilidad y va a combinar especificidad, y de ahí derivan todas las demás, ¿sale? Entonces el área bajo la curva es como un resumen de qué también clasifica una prueba con respecto a otra, ¿sale? Y dentro de esto, nosotros podemos además elegir puntos de corte. Entonces, aquí tenemos de nuevo esta línea, que recuerden, es la diagonal bajo la cual se calcula el área bajo la curva. ¿Y qué tan cerquita esté, por ejemplo, esta curva con la línea punteada, comparada con esta curva que es lisa, nos va a decir qué tanto va a funcionar mejor una prueba? La prueba que esté más cerca de el 1, es decir, la prueba que tenga el punto que esté más cerquita de esta esquina, va a ser la mejor prueba, ¿sale? Entonces, en este caso, la de la línea punteada parece que es una mejor prueba que la de la línea sólida, ¿eh? Entonces, nosotros podemos calcular un punto de corte para el cual la prueba funciona mejor. Entonces, si ustedes se han preguntado de dónde salen los puntos de corte que usamos para diagnosticar cosas en medicina, salen precisamente de este tipo de análisis. El más frecuente es el índice de Juden, que va a maximizar la sensibilidad y va a maximizar la especificidad utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sale? Entonces va a buscar básicamente dónde está el punto de la curva que está más cerca de la esquina. Y entonces este punto va a ser el Juden Index, que es el que está más cerca de allá. Es el punto donde la sensibilidad y la especificidad son mejores. Es decir, con el Juden Index tú puedes detectar el punto de corte para tu prueba diagnóstica que mejor clasifica, de acuerdo a sensibilidad y especificidad, a tus participantes con esta prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es el punto de corte de glucosa, que mejor clasifica a los pacientes con prediabetes a riesgo de mortalidad cardiovascular, pues yo voy a comparar glucosa y hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿no? Y voy a ver cuál es el punto de corte para hemoglobina glicosilada que mejor predice mortalidad cardiovascular en prediabetes y cuál es el punto de corte para glucosa plasmática en ayuno que mejor predice mortalidad cardiovascular en diabetes, ¿vale? Y entonces esto me va a permitir identificar un punto de corte que idealmente los clasifica mejor. Entonces, cuando estoy buscando una prueba diagnóstica, es una de las cosas que yo puedo utilizar para mejor dar un punto de corte dentro de de estas comparaciones, ¿vale? Entonces, a pesar de que parece mucho lo que estamos nosotros evaluando para las pruebas categóricas, vamos a ver que en realidad es bastante sencilla su implementación en R. Entonces, hasta aquí vamos a dejar primero la parte teórica y ahorita vamos a pasar a la parte práctica para que podamos ver cómo todos estos conceptos se ven, se aplican y se interpretan, ¿vale?